Buenos días, familias. Buenos días, chicos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar con una oración. Antes de empezar este tiempo, esta charla, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mi Dios, te damos muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por este día, por este domingo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites el día de hoy reunirnos como familia, Señor. Gracias, mi Dios, porque las bendiciones que tú nos das, Señor, son buenas, mi Dios. Señor, te pedimos que el día de hoy tu palabra sea la que nos edifique, nos transforme el día de hoy, Señor. Que no sea yo, que no sea mi sabiduría, Padre. Que seas tú, Señor, que sea tú, Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones el día de hoy, papá. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, porque tú vas a hacer una obra hoy y estás haciendo una obra hoy en las familias de La Roca, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Miren. En la semana, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero a veces me da por ver ciertos torneos internacionales, ciertas finales. No soy un aficionado de que cada 8 días estoy ahí viendo fútbol. Sin embargo, sí llego a disfrutar alguno que otro partido. Y meditando en lo que me toca el día de hoy compartir con ustedes, y meditando en este tiempo que me tomé un ratito de la semana para ver un partido de fútbol de la Copa América, empecé a analizar un poquito lo que se necesita para poder llegar a esos niveles de juego, ¿no? Llegar a ser grandes deportistas, llegar a ser grandes atletas, llegar a cobrar la cantidad de dinero que cobran los futbolistas. Porque es bien sabido que los buenos futbolistas, los buenos deportistas en general, cobran muy buen dinero. Y pensando un poquito también en que este domingo, hoy me tocaba compartir con ustedes, estuve meditando mucho tiempo en la semana acerca de la disciplina. Porque realmente para poder llegar a esos niveles de ser un buen atleta, se necesita haber vivido de forma disciplinada durante mucho tiempo, durante toda su vida. Los grandes atletas que hoy existen en cualquier disciplina empezaron su camino en su disciplina desde niños. Desde los 3, 4 años el papá ya lo llevaba a entrenar, ya lo llevaba a correr, ya lo llevaba a taekwondo, ya lo llevaba a cualquier disciplina. Los mejores músicos empezaron su camino como músicos desde muy niños. Hay veces de niños, ¿no? Tocando la guitarra, el violín, el piano, cantando desde niños de 4 o 5 años, cuando la motricidad ya empieza a coordinar. Desde esa edad ya se les puede dar un instrumento y pueden aprender, y si tienen la disciplina, si tienen la constancia en la vida, pues pueden llegar a ser muy buenos, se pueden llegar a profesionalizar. Y también un buen músico gana muy buen dinero. Y algo que nosotros necesitamos en la vida diaria, no solamente los grandes atletas, no solamente los grandes artistas, es la disciplina. Nosotros tenemos que tener disciplina en la vida para nosotros poder lograr y alcanzar nuestras metas. Pero una vez que logramos y alcanzamos aquello que queremos, vamos a seguir necesitando disciplina para poder hacerlo sostenible con el tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera poner un negocio, pues yo tendría que tener una disciplina de ahorro, una disciplina de planear qué tipo de negocio, hacer un estudio de mercado para ver si ese negocio va a pegar o no va a pegar, analizar a mi competencia. Y todo eso es previo, todavía no abro, tengo que buscar local, tengo que pagar una renta, tengo que acondicionar el lugar. Y una vez que está abierto el negocio, no es el final. Ya conseguí una meta, que era abrir mi negocio. Pero una vez que el negocio se abre, necesito tener una disciplina en mi negocio.
Necesito abrir siempre a la misma hora para que los clientes sepan que a tal hora, a tal hora ya está abierto la taquería, ya está abierto la tiendita. Necesito tener un orden y una disciplina de limpieza en mi local. Necesito tener un orden y una disciplina financiera. Necesito tener una calidad, ofrecer una calidad para que mis clientes no se vayan, para que mis clientes no se vayan con mi competencia. Y todo esto, a veces, nuestra cultura lo considera como algo negativo. Hoy en día es muy difícil encontrar personas disciplinadas, personas que quieran trabajar, personas que tengan estos valores y esta formación de disciplina. Y lamentablemente vemos muchos fracasos en la vida que son parte de la vida, que son parte del aprendizaje, pero no vemos que ese fracaso me dé aprendizaje para poder corregir y caminar. Y el día de hoy, hablando de disciplina, quiero hablarles de la disciplina que los muchachos que están aquí como nuestros pacientes están aprendiendo. La disciplina que nos va a poder permitir en un futuro mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque el proceso, muchachos, no acaba el día en que sales de la roca. No acaba ahí. Si tú estás aquí esperando que se cumpla ese tiempo y sufriendo, déjame decirte que el salir es el inicio de una nueva etapa donde necesitas tomar todas las herramientas que aprendiste aquí y seguirlas llevando a cabo en tu vida para poder seguir firme y no recaer. Y familias, es importante que ustedes conozcan porque ustedes son parte del tratamiento. Porque no hubieran traído al chico, a tu familiar aquí, si no te hubieras visto afectado por su condición, por su adicción. No lo hubieras traído si realmente tú no te hubieras visto afectado, no hubieras tomado la decisión de que él necesitaba ayuda. Pero también necesitas ayuda y también necesitas aprender estas disciplinas, porque estas disciplinas son la formación que nosotros vamos a tener en la vida para poder tener una mejor oportunidad de que nuestra familia junta, unida, pueda permanecer firme ante el problema tan grande que es la adicción. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre disciplinas espirituales. Ahora, suena muy elevado, ¿no? Hablar de lo espiritual, ¿no? Así como que muy místico. Vamos a hablar de disciplinas que son muy normales, que podemos tener día a día, que podemos caminar día a día en ellas. A mí me gusta, o procuro en mi enseñanza, que cosas que pudieran llegar a ser muy complejas, porque mucho de lo que vamos a hablar hoy puede llegar a ser muy complejo, hacerlo simple, hacerlo entendible, que ustedes puedan llevarse de mí estas enseñanzas lo más simples posibles. Entonces, para hablar de disciplina, vamos a hablar la historia de un hombre en la Biblia que es Nehemías. Tal vez no has escuchado este nombre nunca, si no estás muy familiarizado con temas bíblicos, pero Nehemías, les voy a contar la historia, era un funcionario público dentro del reino asirio. Dentro del reino asirio, Nehemías era un copero. Un copero era una persona que se dedicaba a tomar de la copa del rey, tomar de la copa de vino del rey, para asegurarse que esa copa no estuviera envenenada. Entonces Nehemías probaba el vino del rey, ya que se aseguraba, bueno, está limpio, podía pasárselo al rey esa bebida. Sin embargo, dentro de sus funciones, un copero también terminaba siendo un consejero, porque estaba en todas las reuniones donde estaba el rey, porque los reyes de aquella época tomaban bastante vino. Entonces era alguien muy cercano, era alguien de confianza. Era un hombre en el cual el rey podía descansar su vida. Confiaba su vida en su copero. Si alguien quería hacerle daño al rey, ese
la persona que más facilidad podría tener es el copero. Entonces tenía que ser una persona de extremada confianza. Y un día, Nehemías recibe la visita de uno de sus hermanos. Y en la plática, su hermano Nehemías vivía en Susa, la capital del reino. Su hermano vivía en Jerusalén. Y en la plática, Nehemías le pregunta, bueno, ¿y cómo está la ciudad? ¿Qué está pasando en Jerusalén? Y su hermano, llamado Ananí, le dice, ¿sabes qué? La ciudad está muy mal. Los muros de la ciudad están derribados y cada que nuestros enemigos quieren entrar y robarnos, entrar y atacarnos, lo pueden hacer con mucha facilidad porque la ciudad está desprotegida. En aquellos tiempos, estamos hablando de unos 400 años antes de Cristo, se acostumbraban mucho a las ciudades amuralladas, porque había muchas guerras, había muchos conflictos. Es la época de los grandes imperios, el imperio griego, romano, el asirio, el babilonio, son más o menos esas épocas. Y una manera de proteger las ciudades era amurallándolas. O sea, una pared grande alrededor de la ciudad permitía tener una mejor protección y un mejor control de la ciudad. Entonces, una ciudad sin murallas era seguro que te iban a invadir, era seguro que no tenías cómo defenderte, podían entrar por cualquier lugar. Nehemías escucha esta mala noticia y muchas veces nuestro tratamiento debe empezar al reconocer que hay una situación de crisis. Ese es nuestro primer paso, ¿no? Admitimos que nuestra vida se volvió ingobernable. Admitimos que tengo un problema. Admitimos que mi vida el día de hoy no está en el lugar donde debería de estar. Que he perdido el control, que mi familia se está desintegrando, que mi hijo, que mi esposo, que mi hermano se está perdiendo, que por causa del alcohol y de la droga, mi hermano está perdiendo su vida, su futuro, está perdiendo su destino. Prácticamente está descubierto. No hay murallas en su vida. Y aunque pareciera una labor muy sencilla construir unas murallas, o muy natural, vemos la mano de Dios en la vida y en la historia de Nehemías. Yo recién este libro de Nehemías lo leí el mes pasado. Tuve un devocional con los servidores donde les hablé de este libro. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo fue este proceso de Nehemías y qué disciplinas y qué aprendizajes podemos tomar para nuestra vida y sobre todo para nuestro proceso de recuperación. Y vamos a hablar de algunas, porque hay más, disciplinas espirituales. Estas disciplinas nos van a dar un crecimiento espiritual. Suena muy complejo, suena muy místico. El crecimiento espiritual es algo que se da de forma gradual y de forma natural cuando llevamos a cabo las disciplinas espirituales. Por ejemplo, si una persona tiene un hijo y le urge que el niño crezca y se desespera y le dice, oye, ya crece, ya quiero que crezcas, ya apúrate a crecer. ¿Ustedes creen que el niño va a crecer? No. O sea, sí, pero no va a crecer porque lo estemos apurando, ¿no? Lleva un proceso natural de crecimiento. Siempre y cuando se cuide correctamente, se cuide adecuadamente al niño, se alimente adecuadamente al niño y se le dé lo que el niño necesita, va a crecer sano. Así es en lo espiritual. Nosotros, la Biblia compara el nacimiento en la primera carta de Pedro. Dice, ustedes anhelen la leche espiritual como recién nacidos. Nos compara con niños recién nacidos cuando conocemos al Señor y cuando empezamos a caminar en esto. Pero vamos a madurar si somos disciplinados, si aprendemos disciplina. Ahora, vamos al primer capítulo de Nehemías, los que traigan Biblia. Y vamos a leer el versículo 4 y vamos a encontrar la primera, bueno, hay más de una, pero vamos a empezar con las disciplinas espirituales que nosotros tenemos que llevar a cabo.
Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, o sea, esta noticia, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y después viene su oración, pero por cuestión de tiempo no la vamos a leer completa. La oración. La oración debe ser uno de los fundamentos de nuestra vida, es uno de los fundamentos de nuestro tratamiento. No sé si ustedes lo sepan, si no lo sabían, el tratamiento más efectivo para una adicción es el espiritual. Y parte de ese tratamiento es poder orar. Ahora, ¿qué es la oración? La oración no es otra cosa que la capacidad que nosotros como creación tenemos para comunicarnos con el Creador, para poder poner en sus manos, para poder reconocerlo, para poder estar con Él. Era algo tan normal y es algo tan normal y tan natural que Jesús dijo, cuando tú ores en tu cuarto, a solas, en tu cuarto con la puerta cerrada, ahí tu Padre y tú, ahí. Y es muy recomendable empezar el día con una oración. Y con otra disciplina espiritual que voy a unir aquí, que es con el agradecimiento. Un actor que se llama Denzel Washington, quizás ustedes han escuchado hablar de él. Él es cristiano y en una ocasión dijo, cuando te vayas a acostar en la noche y te quites los zapatos, mete los zapatos bien abajo de tu cama. Y en la mañana cuando te levantes y te pongas de rodillas para sacar tus zapatos de abajo de tu cama, aprovecha y habla con Dios. Toma un tiempo en las mañanas, no tiene que ser una hora como los muchachos que aquí están aprendiendo esta disciplina. De lo primero que hacemos en la mañana es orar. 5 minutos de tu tiempo, 5 minutos. Señor, gracias por un nuevo día. Señor, gracias por las bendiciones que nos das. Señor, ahí te encargo al que está en la roca. Señor, mi día, pongo mi día en tus manos. Si tú dices, bueno, yo no sé qué orar, bueno, el Padre Nuestro, un Padre Nuestro en la mañana, ¿cuánto te toma un Padre Nuestro? 1 minuto. Donde en la misma oración agradecemos a Dios, reconocemos a Dios, le pedimos a Dios por nuestro día. Pero no es algo que te diga, repítelo, pon delante de Dios lo que sea, como estés tú, tu corazón. Señor, hoy no estoy bien. Yo he tenido oraciones donde en medio de angustia y preocupación he ido a Dios y de verdad tengo que decirle, Señor, hoy necesito de ti porque no estoy bien. O en medio de la necesidad, en medio de la crisis y en medio de los momentos buenos también voy a Dios y agradezco. Miren, se podría dar un curso completo de estas disciplinas y una clase completa de cada una de ellas. Pero, repito, voy a tratar de que sea lo más simple para ustedes. Pero incluso de la oración, y yo le insisto, incluyan ahí un agradecimiento, se ha demostrado que hay beneficios psicológicos, que te ayuda en la depresión, que te ayuda en la ansiedad, que te da un sentido de destino y propósito, que es una de las principales necesidades del ser humano, tener un sentido de destino y de propósito, un para qué estoy aquí. El agradecimiento mejora la autoestima. Tenemos en nuestro canal de YouTube una charla completa de mi hermana donde habló completa toda la charla sobre el agradecimiento. Entonces, también no me detengo mucho en esto. Pero hay beneficios incluso en nuestra salud mental de tener esta disciplina de la oración y el agradecimiento a Dios. Y te digo, no te digo, vente a orar a las 6 de la mañana con los muchachos. Si quieres, adelante. Pero en tu casa, 5 minutos, 10 minutos, un Padre Nuestro. Pero hazlo disciplina todos los días. Y con el paso del tiempo esto se va a tener que ir aumentando en tu vida. Nosotros aquí, los muchachos, oran en la mañana, oran antes de su estudio, oran antes de tomar su té, oran antes de hacer su trabajo,
su servicio práctico, su limpieza. Oran antes de comer, oran antes de acostarse. Están aprendiendo esta disciplina de reconocer a Dios en cada momento de nuestro día. Entonces, si vemos el libro de Nehemías, Nehemías era un hombre de oración. Este es el primer capítulo, versículos 5, ya está orando Nehemías. Antes de que Nehemías hiciera cualquier otra cosa, antes de que empezara este proyecto de los muros, la Biblia registra que él oró por 4 meses seguidos. 4 meses seguidos. En la semana, si pueden, lean la oración de Nehemías, el versículo 5 hasta que acabe el capítulo 1. 4 meses rogando a Dios, 4 meses diciéndole a Dios, Señor, haz algo, Señor, necesitamos, Señor, los muros. 4 meses orando por una necesidad que él no tenía. Porque él vivía en el castillo. Él tenía un buen puesto de trabajo. Él estaba cómodo. 4 meses orando, rogando, entristeciéndose en su corazón por la situación de sus hermanos en la fe, de su pueblo, de sus compatriotas. Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que durante 4 meses oramos alguna cosa? Pedimos a Dios, buscamos a Dios. Y Nehemías terminó siendo la respuesta a su propia oración. Dios terminó mandando a Nehemías a hacer esta obra. Entonces, disciplina espiritual número 1 y 2, oración y agradecimiento. Siguiente disciplina espiritual que encontramos en la vida de Nehemías varias veces, pero lo volvemos a encontrar en ese versículo 4 del capítulo 1. Dice, me senté, hice duelo por algunos días y ayuné. ¿Y cómo cuesta esta disciplina? Qué difícil es ayunar. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, de una manera, definición de diccionario, pues es el tiempo en el cual tú te abstienes de probar alimento durante un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, la primera comida del día se llama desayuno, dejas de ayunar. Estabas en ayuno, ya te tomaste el pancito, el café, ya desayunaste, ya no estás en ayuno. Y en los últimos años, si ustedes les interesan los temas de salud, los temas de nutrición, estos temas, se ha descubierto que el ayuno tiene muchísimos beneficios para la salud. Incluso hoy en día algunas personas expertas en nutrición recomiendan algo que ellos llaman el ayuno intermitente. No sé si han escuchado hablar de este término. Y si mal no recuerdo, en el año 2017, en este dato puedo estar equivocado, perdónenme si estoy equivocado, pero entre el año 2015 y el 2018, un doctor japonés ganó el Premio Nobel de Medicina al hacer un estudio sobre el ayuno y sus beneficios, descubriendo que durante el tiempo de ayuno el cuerpo empieza a sanarse a sí mismo, se desintoxica, los niveles de colesterol malo bajan, los niveles de colesterol bueno suben, ayuda mucho al cuerpo los periodos de ayuno. Eso en lo natural. Y en lo espiritual es una práctica que muchas religiones siguen y que nosotros no por religión, porque por religión sería que yo te dijera, como por ejemplo los musulmanes tienen un mes completito de ayuno, donde desde que sale el sol hasta que se mete el sol no comen nada. Eso es por religión. Todo el mes del Ramadán están en ayuno, no, sino por disciplina, por nuestra formación, por nuestra salud mental y por nuestro crecimiento espiritual, apartamos un tiempo en el cual nos abstenemos del alimento físico con el propósito de buscar a Dios. Con el propósito de que ese tiempo que dedicábamos a comer nos ayude a conectar mejor con Dios. Ahora, el ayuno no es, como algunas religiones piensan,
afligirme yo para que Dios diga, ay, pobrecito, mira, lo está sufriendo mucho, está ayunando. Sí, vamos a echarle la mano porque está ayunando. No, el ayuno es una de las disciplinas que nos ayudan más a poder someter nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra carne a la voluntad de Dios. ¿Y cuánto necesita un adicto como su servidor el someter mis deseos, mis tentaciones y mis malos deseos a la voluntad de Dios? Es un tiempo en el cual el físico, la carne física, aprende a que no va a obtener siempre lo que quiere. Porque ese es el punto de la adicción. El satisfacer siempre lo que el cuerpo pide. Y al tener estos tiempos de ayuno, que son buenos para la salud, que está comprobado, que un premio Nobel de medicina lo dijo, y lo llevamos, lo subimos de nivel a lo espiritual, ¿cuánto nos ayuda? Y yo sé, es una de las disciplinas más difíciles de llevar. Es una de las disciplinas que más nos cuesta. Ahora, en la vida de Nehemías vemos esto, ayuna aquí, en este versículo. Cuando hace su viaje, antes de hacer cualquier otra cosa, ayuna 3 días. En el versículo 9 están en un problema. Más bien, no es cierto. En el versículo 9 acaban de reconstruir, versículo 9:1. Acaban de reconstruir las murallas y lo primero que hacen una vez finalizando es ayunan. Confiesan sus pecados delante de Dios y dan gracias a Dios. Entonces, esta disciplina, yo sé que cuesta trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo, a mí no me gusta ayunar y creo que a nadie le gusta ayunar, pero es necesario en nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra vida espiritual y para poder mantenernos firmes. Es una de las mejores maneras de someter nuestros deseos a Dios. Número 4, disciplina número 4. Tenemos oración, tenemos el ser agradecidos, tenemos el ayuno, la lectura de la palabra. Aquí voy a salirme un poquito del libro de Nehemías, Josué capítulo 1, versículo 8, para que lo pongan. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, muchas veces la gente no se acerca a la Biblia porque creen, obviamente no la han leído, que es un libro lleno de reglas, prohibiciones y limitaciones para el ser humano. Y es cierto que hay mandamientos que Dios da, no es mentira. Hay una porción de la Biblia que son sus primeros 5 libros, que se conocen como los libros de la ley, donde hay 613 mandamientos. Es muy real. Pero la mayoría de esos mandamientos ya no los seguimos, ya no. Pero si la Biblia no es entonces, porque los primeros 5 libros de 66 libros, porque la Biblia no es un libro, déjenme decirles por ahí. La Biblia es una colección de 66 libros escritos en un periodo aproximado de 2500 años por alrededor de 40 autores diferentes que se compiló. Entonces, es una compilación de 66 escritos que van desde el 2000 antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Y de esos 66 libros, solo 5 son la ley, solo 5 están llenos de mandamientos. Entonces, ¿todo lo demás qué? La Biblia nos da los principios de vida. Yo, la mejor definición que he encontrado para mi vida es que la Biblia es la carta de un padre amoroso hacia sus hijos, hacia su hijo. Y un padre que ama a su hijo le pone límites. Un padre que ama a su hijo pequeño, nos decía el pastor Alejo la semana pasada,
no va a permitir que se meta en la cocina y agarre la olla hirviendo de la estufa, porque sabe que le hace daño, porque sabe que su vida puede estar en riesgo. Y esos son los límites que nos pone Dios dentro de la Biblia. Y nos habla sobre nuestra salud física. La Biblia nos habla sobre la alimentación. Nos habla sobre nuestra salud financiera. Nos habla de cómo ser buenos administradores, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos ciudadanos. La Biblia nos invita a respetar a nuestras autoridades civiles, a pagar nuestros impuestos, cómo ser buenos ciudadanos, cómo ser buenos soldados, cómo ser buenos agricultores, cuáles son los principios para nuestro trabajo. Como un padre amoroso, sabio, le dice a su hijo, esta es la mejor manera en la cual tú puedes vivir. Y miren, las personas que han estudiado esto dicen, a mí no me consta, ¿no?, que con una lectura de 20 minutos al día de la Biblia, en un periodo de un año, ya la leíste completa. O sea, no te requiere mucho tiempo. Ahora, ya nuestra generación ya la tiene más fácil. Ya tenemos audiobiblias. Igual a lo mejor en lugar de poner Venga la Alegría, podemos poner 2 capítulos de la Biblia en YouTube, ¿no? Pero algo de la disciplina, hablando de disciplina, algo que es clave en la disciplina es aprender a priorizar. Las personas que son disciplinadas tienen en el día las mismas 24 horas que tenemos tú y yo. El mismito día. Los atletas que en 20 días van a estar en los Juegos Olímpicos tienen su día de 24 horas exactamente igual que tú, el tuyo y el mío. Pero ellos han aprendido a priorizar. Priorizan su entrenamiento, priorizan su alimentación, priorizan su mentalidad, porque se necesita mucha mentalidad. Entonces, decir no tengo tiempo, yo muchas veces se los he dicho, es más una excusa que un verdadero no tengo tiempo. Entonces, llevamos 5, oración, agradecimiento, ayuno y la lectura de la Biblia. Nos faltan 3. Vamos bien en tiempo. Nehemías 4:19. Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. Te pongo en contexto, empieza la construcción del muro, y los enemigos, los que se habían aprovechado de que no tenían muro, van a atacar, quieren atacar, están planeando ir en contra de esta obra del muro. Y Nehemías les dice, vamos a hacer un plan, vamos a hacer una estrategia. Y puso estratégicamente personas con trompetas y dijo, cuando escuchen una trompeta, inmediatamente dejan lo que estén haciendo y corren hacia ese lugar. Tienen que ir inmediatamente para que podamos todos juntos defendernos en caso de que nos ataquen. El sonido de la trompeta era una señal de que aquí hay un problema, aquí nos están atacando. La siguiente disciplina espiritual es congregarnos. Miren, las iglesias cristianas no son museos de santos. Los que asistimos a iglesias cristianas no somos gente perfecta. Somos personas que venimos del mismo lugar que tú y que yo. Yo les hemos contado este testimonio mucho tiempo, muchas veces. El pastor Alejo sale de un centro de rehabilitación, el pastor Pierre sale de un centro de rehabilitación, una familia rota, quebrada, que era la del pastor Alejo, mi familia, la mamá por un lado, el pastor por otro lado, todos perdidos, yo en consumo también,
y el Señor nos une como familia. Y en esta familia vamos a encontrar otras familias que nos fortalecen unos a otros. En Estados Unidos hicieron un estudio en las universidades más importantes y de mayor renombre. El estudio se preguntaban por qué un estudiante de una universidad de élite, un MIT, un Yale, un Harvard, tiene más posibilidades de éxito en la vida que un estudiante de una universidad pública. Ese era el propósito de este estudio. Y lo primero que descubrieron es que el nivel académico entre la universidad pública y la privada no era muy diferente. O sea, los profesionistas de una y de otra salían igual de bien preparados. Sin embargo, los de las universidades de élite tenían más oportunidad y más porcentaje de éxito en la vida. ¿Por qué si un profesionista sale igual de preparado, estos de estas universidades les iba mejor? Resulta que la clave que descubrieron era que en estas universidades de élite estudiaban personas muy importantes y durante su tiempo universitario podían hacer contactos. Y esos contactos, el rodearte del hijo del empresario exitoso, del hijo del gobernador, del hijo de las personas de dinero, te daban una mayor oportunidad de éxito una vez saliendo de estas universidades que alguien igual de capacitado que tú, pero salía de una universidad pública. Es muy importante y es fundamental, es una de las claves para el éxito en la vida, las personas de las que decidimos rodearnos. Los amigos que decidimos tener, porque sí escogemos a nuestras amistades, sí elegimos a qué reunión ir y a qué reunión abstenernos de ir. Sí elegimos con qué persona convivir y con qué persona tomar distancia. Los muchachos, familias, dentro de su proceso, por ahí de la terapia 20, más o menos, no, un poquito antes, por ahí de la terapia 18, ellos empiezan a ver situaciones de riesgo para una recaída, factores de riesgo para una recaída, se llaman. Y estos factores de riesgo muchas veces es identificar con qué personas consumía y alejarse de ese grupo social y alejarse de esas personas. Cambiar nuestro círculo social va a traer una mayor probabilidad de éxito en nuestro tratamiento. Es inevitable, miren, vean un grupo, principalmente esto se ve mucho en la adolescencia, cuando el adolescente deja a la familia y empieza a formar sus propios grupos sociales, cómo el adolescente empieza a rodearse de personas con los mismos gustos, ya sean musicales, series, etc. Empiezan a tener un lenguaje propio del grupo, empieza a haber bromas internas. Incluso a veces en los grupos sociales ya nada más con una mirada se entienden unos a otros, porque nos impregnamos de las personas que nos rodeamos y también somos influencia para las personas que nos rodean. Entonces, si entendemos esto, yo creo que vamos a tener que buscar las mejores personas para congregarnos. Para reunirnos. Y el congregarnos, repito, no es entrar a un círculo de personas perfectas que nunca se equivocan. No, es entrar a un círculo de pecadores que se reconocieron como pecadores, que están luchando día a día con lo mismo con lo que tú estás luchando y que pueden ser un hombro, a los cuales puedes llamar como Nehemías, que tocaba la trompeta y venían a su auxilio. No sé ustedes, bueno, también otra de sus terapias, de las últimas terapias, es identificar nuestras redes de apoyo. Ajá. ¿Quiénes van a ser nuestras redes de apoyo? ¿Por qué? Un adicto como su servidor, yo llevo más de 10 años sin consumir, pero yo todos los días tengo que permanecer en estas disciplinas porque yo todavía tengo la tentación de consumir. No crean que no, o sea, yo les he dicho a los muchachos, o sea, yo soy alguien muy transparente en esto. Hace un año más o menos me fui de vacaciones, unos días a la playa, por estas fechas,
Hacía mucho calor y paso afuera de una tienda, ¿no? Y está el refrigerador con las cervezas y dice ahí menos 1.5, o sea, bien fría la cerveza. ¿Ustedes creen que no se me antojó? Pues claro que se me antoja, claro que tengo la tentación y la debilidad. Ahora, si yo no estoy firme en mi oración, en ayunos, yo no someto mi carne, yo voy a recaer. Se me va a hacer fácil, pero yo sé que si yo me tomo una, no me voy a quedar en una, porque soy un adicto, soy consciente de mi debilidad. Pero cuando la tentación es mucha, yo tengo ciertas personas a las cuales yo puedo acudir. Y puedo echarles una llamada, puedo decirle, amigo, te voy a ver. Hay un matrimonio que son muy amigos míos, que son muy cercanos, que ellos saben que en cualquier situación de dificultad corro a ellos y ellos corren a nosotros a mí en cualquier situación de dificultad. Tengo una red de apoyo, mi familia, mis amigos cercanos, porque yo tengo que cuidar de qué personas me rodeo, de qué personas porque me van a influenciar y yo voy a ser influencia para ellos y vamos a tomar los unos de los otros. Y por eso es importante congregarnos. Bien, penúltima. Esta va a sonarles un poquito raro, no les va a sonar tan espiritual, el descanso. Bien interesante, porque el descanso es incluso un mandamiento de parte de Dios. Y a veces yo he visto personas que están, que están por explotar, que están mal, que ya se sienten con ansiedad, con depresión. Y a veces es bien raro porque yo les digo, vete a dormir, descansa un día. Ahora, no sabemos descansar. Culturalmente no sabemos descansar. Miren, el descanso tiene que ser físico, el descanso tiene que ser emocional, el descanso tiene que ser a veces social. A veces esto para las personas que somos un poquito más extrovertidas nos cuesta trabajo, pero a veces es necesario tener tiempos a solas. El descanso también tiene que ser espiritual. O sea, hay días donde de verdad no tenemos que dedicar a no producir nada. Y la cultura judía era una cultura, bueno, los que escribieron la Biblia eran judíos, que tenían por mandamiento el día de descanso. O sea, tu día de descanso tenían incluso, que no es bíblico, pero bueno, su cultura incluso dijo, puedes dar cierta cantidad de pasos en tu día de descanso. Y saben, estamos ante una generación que muchos de sus problemas, porque estamos ante una generación que viene con muchos problemas de salud mental, depresión, ansiedad y otros trastornos, se aminorarían si aprendieran a descansar. ¿Cómo no quieres tener ansiedad si duermes 3 horas por quedarte viendo el celular hasta la madrugada? Necesitamos también descansar del celular. La luz que emite el celular es una luz que se llama luz azul. Mi amigo Pierre sabe que hoy incluso hay lentes con filtros para la luz azul. Impide en el cerebro humano la producción de una hormona que se llama melatonina, que es la hormona del sueño y el descanso. O sea, mientras más tiempo pasemos en la pantalla, más trabajo nos va a costar dormir y descansar. Los expertos en esta cuestión dicen que una buena higiene de sueño incluye alejarte de pantallas 2 horas antes de dormir. ¿Pero qué hacemos? Nos dormimos con el celular al lado de la cama, al lado de la almohada. No tenemos nuestros tiempos de descanso adecuados, correctos, no sabemos descansar. Y a veces lo más espiritual que podemos hacer es descansar. Es tomar un día literalmente para hacer nada. Tomar un libro literalmente para distraerme, para entretenerme. No estoy siendo productivo, estoy leyendo una novela. Ahora,
en su justa medida. Por eso la Biblia hablaba de 6 días de trabajo y uno de descanso, ¿no? Incluso en la creación Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Pero es parte, incluso las personas, volviendo a mi ejemplo inicial, que hacen deporte, tienen una buena rutina de sueño y tienen un día de descanso. Todos los deportistas de alto rendimiento tienen una buena rutina de sueño, una buena higiene de sueño y un tiempo de descanso adecuado. Es parte de ser productivo. Suena raro, parte de ser productivo es descansar y parte de nuestras disciplinas espirituales es nuestro tiempo de descanso. Y la última disciplina espiritual, que yo creo que es la que menos nos gusta, sí, incluso nos gusta menos que el ayuno, aprender a ser corregidos. Nehemías construye las murallas. Les cuento la historia así para irnos rápido porque ya me quedan solo un par de minutos. Construye las murallas y se regresa a su trabajo, se regresa a ser copero del rey, porque eso fue lo que el rey le dijo. Le dijo, vas, haces las murallas, pero te regresas, porque yo, te necesito aquí. Repito, Nehemías era una persona valiosa para el rey. Y en 7 años que Nehemías se va, se vuelve un desorden, se vuelve un caos la ciudad. Dejó las murallas listas, pero en ese tiempo que él no estuvo, y tuvo que llegar a corregir. Tuvo que regresar, regresó un tiempo después, y tuvo que llegar otra vez a poner orden. ¿Alguna vez ustedes han meditado en esto? Yo estuve meditando mucho sobre deportes esta semana. ¿Por qué los campeones del mundo, los campeones olímpicos, las personas que tienen los récords más impresionantes, tienen entrenadores? Todo deportista tiene un entrenador. Todos, o sea, quien tú me digas, Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, el mejor quarterback de la historia, Tom Brady, todos los grandes deportistas de élite tienen entrenadores. ¿Por qué? Porque todavía, aunque estén en la élite, tienen mucho que aprender. Pueden mejorar, pueden crecer. El día en que yo llegue a pensar que no necesito corrección, ese día yo voy a estar más cerca de recaer que nunca. El día en que yo piense que no hay nada más que yo pueda aprender, ese día yo voy a estar más cerca de la peor recaída de mi vida que nunca. Miren, yo les platiqué, el libro de Nehemías lo leí apenas el mes pasado. Es quizá el libro de la Biblia que yo más he leído. Lo habré leído con la del mes pasado unas 14 veces. Yo la Biblia la he leído aproximadamente unas 6 veces completa y hay libros que estudio un poquito más. Y este es uno de ellos. Y aún así, aunque ya conozco la historia, aunque la he leído como 14 veces, aunque me sé la historia de Nehemías al derecho y al revés, Dios me habló. Tuve aprendizaje el mes pasado que lo leí. Y yo estoy en este constante, pero para poder aprender tengo que aprender a ser corregido. Y para aprender a ser corregido tengo que aprender a admitir mis errores. Y es parte de nuestro proceso también. Uno de nuestros últimos pasos dice, continuamos haciendo nuestro inventario moral y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Es uno de nuestros 12 pasos. El aprendizaje tiene que ser constante, la corrección en nuestra vida tiene que ser constante. La corrección es parte de nuestra formación. La corrección va a formar ese catalizador. Un catalizador es un elemento químico que acelera una reacción. Entonces va a ser, el aprender a ser corregidos nos va a ayudar a crecer más rápido. Nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a madurar. Porque cuando yo cometo un error y no lo corrijo, estoy condenado a cometerlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que paso número 1 lo admito. Necesito ser corregido, estoy equivocado.
Miren, voy a tomarme mis últimos 2 minutos que me quedan según mi cronómetro en enseñarles esto. Muchas veces yo he notado que para nosotros es muy difícil admitir un error, culturalmente incluso. Por ejemplo, si yo ahorita accidentalmente golpeo mi celular y lo tiro al suelo, no digo lo tiré, ¿qué digo? Se cayó. No admito que yo por descuido, por error, lo aventé para allá, ¿no? Y muchas veces yo he visto esto, que nos comparamos con quien pensamos que está peor que nosotros. Pues voy a poner un ejemplo tal vez tonto, ¿no? Imaginemos que yo soy alguien que roba y me robé 1,000 pesos. Y me cachan, ¿no? Me dicen, no, pues te robaste 1,000 pesos, ¿no? Y yo en lugar de admitir mi error y decir, sí, me equivoqué, me robé 1,000 pesos, digo, ¿y qué tiene si él se robó 10,000? Sí, es tonto, así somos a veces. Él está peor que yo. ¿Qué es peor, robarse 1,000 o robarse 10,000? En mi mentalidad, yo puedo decir, sí está peor él, pero eso no me exime de pagar mi parte. Eso no me exime de corregir lo mío. Eso no me hace menos ladrón. Me robé menos, pero sigo siendo un ladrón. Y la única manera de corregir es reconocer. Soy un ladrón, necesito corregirme, necesito cambiar. Y este es un ejemplo tonto, pero así es en la vida. Pensamos que porque alguien está peor que yo no necesito corrección. No, yo necesito corrección. Miren, les voy a deber el autor de esta frase, pero una frase que a mí me gustó mucho y me marcó mucho es, si el pecador más grande que conoces no eres tú mismo, no te conoces lo suficiente. Entonces, ¿quién es el pecador más grande que Daniel conoce? Daniel. Porque si yo pienso que alguien es más pecador que yo, estoy poniendo una excusa y estoy limitando mi propio crecimiento. Entonces, este es la última disciplina, se las voy a enumerar, pero esto es lo que los chicos están aprendiendo aquí. Esto es lo que los chicos les va a dar la fortaleza y la formación, y este es el tratamiento para su enfermedad, para la adicción. La oración, el ser agradecidos, leer la Biblia, el ayuno, congregarse, el descanso y aprender a ser corregidos. Hay más disciplinas espirituales, la alabanza, la adoración, ciertos tiempos personales con Dios, la meditación, más disciplinas. Pero estas son las principales, que pueden darnos una esperanza, chicos, de cambio, de que una vez que ustedes salgan de aquí, puedan permanecer, y sí los queremos ver aquí de vuelta, pero como los chicos que el día de hoy nos están visitando. Miren, les voy a pedir un favor, vi a varios que fueron pacientes de nosotros y que hoy nos visitan, ¿pueden ponerse de pie? Un momentito. Robert, Bolio, Emma, Jafet. Ellos gracias por estar aquí. Esta es su casa, chicos, esta es su casa. Ellos aprendieron aquí lo mismo que están aprendiendo los chicos que ahorita están internos. La misma disciplina, la misma comida, las mismas terapias, los mismos cultos, los mismos estudios. Pero quiero imaginarme, no he platicado con ellos, que lo que a ellos les haya ayudado a mantenerse firmes ha sido estas disciplinas. El orar, el leer la Biblia, el reunirse aquí con nosotros, el tener un lugar seguro al cual llegar, el tener sus tiempos de descanso, el aprender constantemente la corrección. Y todos tenemos la misma oportunidad. El pastor Alejo, que lleva 20 años sin consumo. Si tú le preguntas de él, sí estoy seguro, porque yo sé que él se levanta muy temprano todos los días a orar. Él es una persona que ora, que ayuna, que busca al Señor. Y aprovecho que no está aquí para hablar de él, ¿no? Y lleva 20 años sin consumo. Y si le preguntas a él te va a decir orando, ayunando, leyendo la Biblia.
porque este es el tratamiento más efectivo que tenemos contra la adicción. Entonces, hoy estamos en la misma situación que Nehemías capítulo 1. Recibimos una mala noticia. Tenemos un problema. Nuestra familia se está desintegrando. Tenemos una persona con una enfermedad en la casa, una adicción. Y esta es la oportunidad de salida. Aprender estas disciplinas y llevarlas a cabo en nuestra vida. Repito, no te hablo de una religión. Te hablo de lo que a mí me ha funcionado para permanecer limpio por 10 años. Con mis tentaciones, con mis momentos donde sí caigo y tengo que aprender a levantarme y corregir, con mis defectos de carácter que todavía tengo y que tengo que trabajar en ellos, pero con un Dios que es bueno y que cada día me ha mantenido firme, gracias a que yo he aprendido a reconocer que no es en mis fuerzas, sino en las de Él. Que yo por mí estaría perdido, pero que Él es bueno. Y vamos a orar para terminar este tiempo, pero más que eso te invito a poner en práctica esta enseñanza el día de hoy. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y Señor, porque en ti vemos ejemplo de todas estas disciplinas, Señor. Tú eras un hombre de oración, tú ayunabas, tú tenías tu círculo cercano, no dejabas de congregarte, Señor. Tú descansabas, Señor. Tú no fuiste corregido porque tú no tenías nada que corregir, pero nosotros aprendemos de ti, Señor, y queremos y aspiramos ser más como tú. Así como tú fuiste un hombre disciplinado en esta tierra, así como tú fuiste un hombre que nos enseñó el valor de la oración, el valor del ayuno, el estar constantemente en las Escrituras, Señor. Queremos ser así como tú, Señor. Mi Dios, hoy te pido que esta enseñanza pueda ser para las familias, Señor. Una semilla que esté en su corazón, Señor. Y que puedan empezar a orar, a platicar contigo, Señor. Que puedan ir a la Biblia a descubrir tu corazón para ellos, Señor. Señor, yo te pido de corazón que nuestros usuarios, nuestros pacientes y las familias encuentren buenos amigos que los ayuden a permanecer firmes, que puedan congregarse, Señor, para poderte conocer más y aprender más de ti, Señor. Que aunque es difícil, Señor, y perdónanos si no lo hacemos mucho, Señor, podamos tener tiempos de ayuno, podamos tener tiempos donde nos abstengamos de todo, Señor, para buscarte a ti, para poder someter esta carne y que tú crezcas en nosotros, Señor. Mi Dios, te pido que nos des humildad en nuestro corazón para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestras debilidades. Y que cuando venga la corrección de parte tuya, por medio de nuestras autoridades, tengamos la humildad de reconocer y cambiar y crecer, Señor. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, porque somos débiles, nos cuesta ser disciplinados, Señor. Pero sabemos que en donde nosotros somos débiles, tú puedes fortalecernos, Señor. Y así como Nehemías logró hacer la obra, Señor, las familias puedan levantar esos muros que los defiendan en contra de la adicción, en contra del alcohol, en contra de la droga, Señor. Gracias, mi Dios, por las familias de La Roca. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí entre nosotros, Señor. Gracias, papá, te amamos, Señor Jesús. Exaltamos y bendecimos tu nombre, papá. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor.